Empezamos. Vale. Hola, investigando un poco sobre ti, hemos visto que empezaste en este mundo con tan solo 9 años. ¿Supuso algún problema empezar tan pronto y cómo empezaste tan pronto? Pues mira, empecé porque mi madre estudió INEF, Educación Física, y por aquel entonces daba clases en un gimnasio. Y ahora mismo no me voy a acordar de quién fue a una de sus clases, pero yo la iba a recoger mucho y entonces la hermana de una actriz de aquella época de repente se lo dijo, le dijo, ¿por qué no apuntas a tu hija? Es que es como muy abierta o no sé qué exactamente qué le dijo. Y entonces mi madre me lo preguntó y yo con 10 años, con toda la inconsciencia, porque en realidad no sabía muy bien lo que me estaba diciendo o qué iba a suponer, le dije que vale. Entonces empecé a hacer pruebas y con una agencia de representación de actores y de actrices, empecé a hacer pruebas y como que bueno, que iba bien, o sea, que de repente veía que era un camino y para mí era como una especie como de extraescolar, como quien se apunta a inglés o a pintura, pues yo iba ahí muchas más horas que cuando sobre todo me salía de trabajo, pero bueno, me lo tomaba como si fuera algo de ocio, en realidad. Y poquito a poco, pues fui compaginándolo con el colegio. No fue fácil, la verdad que no fue algo fácil porque, bueno, es una profesión que es bastante exigente, que son muchas horas trabajando cuando trabajas, son horarios cambiantes, al final ruedas de noche, luego al día siguiente te recuperas para el día siguiente rodar de día. Es un poco, a veces un poco loco y sigue siéndolo. Pero en aquel entonces, claro, cuando eras más pequeño, pues ibas un poco llevándolo como podías, era algo que te gustaba mucho, que hasta bachillerato lo pude compaginar muy bien, con mucho esfuerzo. Y luego ya en bachillerato sí que fue más complicado porque el instituto me exigía mucho más y ya fue como mucho más complicado de compaginarlo. Aún así, lo seguí compaginando. Y fue más o menos hasta los 18 años que de repente dije, ostras, cuando de repente, porque no repetí, entonces fui como a curso por año con mis amigas de toda la vida, que siguen siendo mis amigas. Y entonces en el momento en el que ellas de repente empezaron a decidir qué querían ser, pues yo también, ¿sabes? Porque nunca lo había como visto como profesión. Y entonces, como fueron 2 años bastante complicados para mí, bachillerato, suspendí selectividad. Entonces me apunté a un módulo de documentación sanitaria porque a mí la salud siempre me ha llamado mucho la atención. Eh, y entonces me apunté a ese módulo para después hacer puente y estudiar enfermería. No lo pude, suspendí y entonces, o sea, o sea, me apunté a ese módulo y me empezó a salir mucho trabajo, no, suspendí selectividad, y me empezó a salir como mucho trabajo y de repente ahí sí que fue un punto de inflexión en el que yo de repente por primera vez fui consciente de que esto podía ser una profesión y que la vida me estaba llevando mucho hacia ella, o sea, cada vez que intentaba como abrir un camino, había algo que me llevaba y empecé a verla con otros ojos, hasta el día de hoy que es una profesión que me apasiona y que me enseña muchísimo, porque sí que desde pequeña siempre me ha enseñado herramientas de expresión, canalizar mis emociones, la creatividad, que para mí es súper importante en el día a día incluso. Y, y aquí estamos. Pues es increíble. Y si todo esto no te hubiese llevado a ser actriz, ¿qué te gustaría ser? Pues la salud siempre me ha llamado mucho la atención, pero luego he descubierto que me ha llamado mucho la atención más que la enfermería y la medicina convencional. Siempre nosotros tenemos muchos parones, curramos durante 3 meses, luego como que te vas al paro y te tienes que acostumbrar a vivir así, confiando en que algo saldrá, en que saldrá una prueba o no, o alguien te llamará para hacer lo siguiente. Entonces, en esos parones siempre me ha gustado mucho formarme en terapias alternativas. Entonces, al final está relacionado con la salud, pero más relacionado como a cosas energéticas, la salud vista desde otro punto, más holístico, más como un todo. Y he estudiado acupuntura, he estudiado flores de Bach, alimentación ayurveda, todas estas cosas alternativas a mí me gustan mucho.
las necesito mucho. Qué bien. Y Bueno, hola, Nadia. Muchas gracias, Claudia. Hola, ¿qué tal, Mar? Soy Mario y voy a pasar a hacerte las preguntas. ¿Todavía mantienes contacto con tus compañeros de cambio de clase? Y si es así, ¿podrías regalarnos alguna anécdota divertida de esa época? Ostras, pues sí, de cambio de clase tengo contacto con el que hacía de Bertini, que se llama Luis Ver, Santiago, igual que yo, se apellida igual que yo. Y luego también tengo con Andrea Guas, que hacía de Valentina. Bueno, y con Sandra Blázquez también, que hacía de Luna. Y esa época fue súper divertida, porque lo hacíamos en verano, con lo cual estábamos más liberados del colegio, y lo hacíamos durante un mes y medio, y lo estuvimos haciendo durante 3 años seguidos. Entonces, Andrea se ha venido un montón de veces, la que hacía de Valentina, a mi casa después. Hemos compartido como mucha adolescencia en esos 3 años que duró cambio de clase. Y aparte es que con Andrea la llevo conociendo a lo mejor desde los 10 años, porque también hice un capítulo de Javier ya no vive solo, que fue una de las series que yo hice muy al principio. Entonces, nos conocimos ahí y hemos compartido muchas cosas juntas. Y anécdotas divertidas, o sea, así una concreta, como han pasado tantos años, no me acuerdo, pero sí que recuerdo que nos lo pasábamos muy bien, porque era una serie que nos permitía mucho hacer el gamberro. O sea, era una serie que de repente hablabas a una ventana, como que rompías, nosotros en teatro eso lo llamamos, y en cine, romper la cuarta pared. O sea, de repente estás como puesto como en una especie de escenario y cuando hablas al público rompes la cuarta pared, ¿no? Y entonces nos permitía hacer mucho gamberro, hacíamos un personaje como muy llevado al extremo, no hacías algo natural, naturalista, ¿no? Hacías algo como súper histriónico y muy grande. Y no sé, además nos hacían en algún capítulo bailar, cantar, entonces pues imagínate, nos reíamos mucho. O de repente Luis Ver improvisaba mucho y de repente te perdías, porque era como, tío, ¿qué cojones me estás diciendo? ¿No? O sea, que no iba a eso, ¿no? O sea, no sé, nos permitía jugar mucho, era una serie que nos permitía mucho hacer el payaso, en realidad. Muy bien. Hemos visto que has trabajado tanto en series, películas, cortometrajes y también has trabajado como presentadora. ¿Cuál es tu género audiovisual favorito y por qué? Pues mira, no te sabría, porque es que cada uno son súper diferentes. O sea, el teatro no tiene nada que ver con el cine o con la televisión. Son como códigos diferentes, como que utilizas herramientas tuyas diferentes. Por ejemplo, en el teatro te pide muchísima presencia, muchísima concentración de estar allí. Sabes que de repente tú en el día a día, pues de repente te vas y te pones a pensar en tus cosas y de repente estás en clase incluso y de repente te vas y luego vuelves. Pero el teatro te exige mucho estar ahí manejando como un poco la energía del público también. Cada día el público es diferente, con lo cual hay días que tienes la sensación de hoy se han aburrido, porque claro, cada día vas cambiando de público y te requiere eso, mucha presencia, mucho cuerpo, la voz para que llegue hasta el final del teatro o hasta arriba. Son herramientas diferentes. Luego el cine te dan el guión entero, entonces sabes perfectamente cómo va a empezar y cómo va a terminar. Entonces tienes tiempo como para crear todo por donde va a pasar el personaje y las series lo vas descubriendo. O sea, de repente tienes la primera temporada y tienes los 5 primeros guiones, son, imagínate, 10, pero solo te dan los 5 primeros, entonces no sabes lo que te va a pasar. Entonces vas descubriendo con el personaje lo que es el personaje. Entonces son como medios diferentes y la presentación lo he hecho muy poco, pero es otro medio que, claro, no tiene nada que ver, no estás interpretando tanto ahí, estás siendo más tú con el espectador, como una entrevista, ¿no? Estás como con un guión, pero estás como... Quizá el que menos me podría gustar es el de presentadora, o es el que más se aleja a lo que a mí me gustaría hacer. Pero en cuanto a cine, teatro y tele, no podría escoger, son medios muy diferentes. Quizá el teatro es el que más respeto me da, el que menos he hecho también y el que más miedo tengo. Por eso, porque te exige mucho. Pero y el cine y la tele, pues no sé, son medios diferentes.
No me podría quedar con ninguno de esos dos. Bueno, pasamos a otro tema. ¿Qué es lo que más te gustó de rodar Las chicas del cable? Pues lo que me llevo, así que puedo decir que me llevo, es el haber compartido esa experiencia tan bonita con mis compañeras. De repente nos vino algo muy novedoso, muy grande, porque, o así lo vivimos, porque de repente era la primera serie que Netflix hacía en España. La plataforma Netflix estaba apostando como por España, por crear en España y producir aquí. Y era la primera serie. Entonces, de repente nosotros que habíamos visto Netflix pues como plataforma y como una bestia muy grande que venía además de Estados Unidos, ¿no? Y de repente que apostara en España, de repente que apostara por Las chicas del cable y que de repente tú fueras una de sus protagonistas, de repente era una responsabilidad grande que vivimos muy rápido porque de repente pues nunca estábamos acostumbradas a hacer ruedas de prensa con 300 periodistas. Me acuerdo la primera rueda de prensa que tuvimos en Berlín, que eran 300 periodistas en una sala, nosotras en un escenario y era como, ostra, nunca jamás en toda mi carrera había vivido algo así. De repente que tu trabajo se pueda ver en 190 países, porque Netflix se puede ver en 190 países, era algo que era una oportunidad increíble, sin salir de casa, sin moverte de tu casa y de tu ciudad, que se pudiera ver a nivel mundial tu trabajo, doblado a 7 idiomas y tal, ¿no? Entonces, esto para nosotras fue algo increíble y sobre todo nos unió mucho porque estábamos juntas como pollitos de decir, ¿qué es esto? Y nos apoyamos muchísimo. Tengo una anécdota muy curiosa de esto de Berlín, de la rueda de prensa que hicimos en Berlín. De repente te llevaban a Berlín a hacer ruedas de prensa, ¿sabes? Que era como, bueno, vale, que siempre se habían hecho aquí en España, ¿no? Recuerdo una que es muy bonita porque yo ahora tengo como una estilista que me lleva absolutamente todo, que me conoce genial, que además ha sido la estilista de mi serie que he creado ahora, que me encanta, se llama Sandra Jimeno. Me conoce mucho sobre todo como persona, entonces me lee muy bien. Me acuerdo que yo para aquel entonces no la tenía y entonces, claro, iba como rapiñando, pues no sé, como ropa, ¿no? Pues no sé, de repente me iba a un showroom, cogía ropa, tal, no sé qué, y entonces eh, recuerdo una anécdota de una noche en la que estábamos como las 4 chicas en una de las habitaciones, ¿cómo te vas a poner mañana? Para ir más o menos como de acorde, como para que ninguna fuera como o más arreglada o menos arreglada, ¿no? Y de repente yo enseñé mi ropa y claro, aquello fue una risa, porque era como, Nadia, tía, ¿qué coño te has cogido? Porque yo he sido bastante desastre para la ropa siempre. ¿Y qué te has cogido, tía? No sé qué, pero ¿esto qué es? Y entonces al final, entre todas, me hicieron un look, no sé, un look para todas esas entrevistas. Entonces, de repente, llevo el mono de Maggie en unas fotos, el no sé qué de tal de Ana en otras, no sé qué de Blanca, o sea, al final. Y eso fue muy bonito, porque al final entre todas nos hemos ayudado siempre mucho y yo me las llevo a ellas. O sea, al margen de la oportunidad profesional que ha sido, que me ha hecho crecer un montón, que han sido 4 años muy intensos y muy bonitos en los que he aprendido un montón. He aprendido mucho sobre la figura de la mujer, he sido muy consciente de la figura de la mujer a través de la historia, porque es algo que puedes dar en clase, pero al final no lo integras tanto, ¿sabes? No, y al realmente meterte en un personaje de los años 20, de que no tenían ningún tipo de derecho, de que no tenían oportunidades de trabajo, de que no podían tener una cuenta bancaria, no tenían nombre ellas en la sociedad, esto me ha hecho aprender mucho sobre la figura de la mujer. Profesionalmente, lo que te digo, que de repente ha sido una herramienta increíble. A mí Netflix y Bambú, que era la productora de aquí de España, fue una oportunidad increíble y sigue siéndolo. Y a las chicas. Y el haberlo compartido con estas 4 mujeres, de las que he aprendido un montón, porque somos muy diferentes, pero siempre ha habido muchísimo respeto entre nosotras. Y cuando nos hemos tenido que unir, nos hemos unido mucho. Y, y me emociona hablar de ellas porque son muy guays, son mujeres muy poderosas. Qué bonito, la verdad. Estaba yo también emocionándome mientras lo estabas explicando. Y claro, ya solo con lo que cuenta la serie, ya como mujer tiene que ser muy, muy importante, ¿no? Hacerlo y vivirlo, por así decirlo. Sí, 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 han sido las mejores compañeras de viaje, vamos, ellas. Muy bien, Jota, es tu turno ahora ya.
Hola, te voy a decir mis preguntas, Nadia. Mario, hola. ¿Cuál ha sido la pregunta o serie más dura y larga de grabar? Pues, a ver, más larga. Mira, Amar es para siempre. Amar es para siempre es una serie que echan después de comer en Antena 3 y yo en ella estuve 4 años. Y es una serie que se rueda muy rápido porque no son 10 capítulos de una temporada, es cada día un capítulo. O sea, los 5 días de la semana tienes capítulos. Entonces es una serie que se rueda muy rápido, en la que estuve 4 años y la que tenía que estudiar muy rápido. Entonces, que se me quedara el texto, al final no me permitía desconectar. Entonces yo me acuerdo que quedaba con una amiga a tomar algo y me iba al baño y estaba como obsesionada, como con, a ver qué tengo mañana, cómo era esta frase, no sé qué. O sea, al final es una serie como muy, muy, muy exigente en la que aprendes un montón, porque es una especie de máster de interpretación, porque no tienes tiempo para nada. O sea, en realidad es como, apáñatelas, di el texto lo más natural que puedas y tira, ¿sabes? Entonces, estuve 4 años en esta serie y al final aprendí muchísimo, pero fue muy dura, porque el fin de semana tenía que estudiar, llegaba casi y tenía que estudiar, y al día siguiente tenía que rodar, y después llegaba y tenía que estudiar. Entonces, al final, como me bajara de ese ritmo, no llegaba, me pasaba por encima la serie. Entonces, al final, aprendí mucho, pero fue bastante dura. Las series Gracias, diarias son muy duras. gracias. Y Nada. de todas las películas, series en las que has participado, ¿cuál ha sido tu favorita? ¡Wow! Pues es que no sabría elegir. No sabría elegir porque como que todas al final le tienes cariño al personaje, aprendes, aprendes del personaje, de la producción, de los compañeros. Pues mira, te voy a decir una por decirte una, al final de verdad que en todo he aprendido mucho, pero ahora estoy metida en un proyecto súper personal. Ahora, de repente, no soy solo actriz, sino que he escrito una serie que se va a estrenar, creo, que por mayo, o sea, creo que va a ser bastante inmediato, lo de mayo, creo yo, no me lo han dicho. Es para Netflix y es una serie que son 10 capítulos que duran 10 minutos. Es como la primera serie que Netflix va a lanzar, que son capítulos cortos. O sea, cada capítulo en vez de durar 40 minutos o una hora, va a durar 10 minutos. Entonces, de repente es una serie en la que estoy como creadora, que la he escrito y estoy como creadora y la he protagonizado. Entonces, al final es algo muy personal que sale de algo muy, muy, muy de adentro y quizá esto es ahora mismo lo más importante de mi carrera, ¿no? Porque de repente he saltado y ya estoy delante y estoy detrás de la cámara. Entonces, El tiempo que te doy se llama y, y nada, espero que la veáis y que me hagáis otra entrevista de esto, algo que es algo tan, tan mío, porque claro, sale de mí la historia. Pues muchas gracias, seguramente yo la veré cuando salga, ya que tú me lo has dicho. Y por último, además de actriz, ¿te gustaría consolidarte en otras ramas como ser directora o guionista? Pues mira, justo, ha sido vidente ahí. Sí, total, sí, total. Es algo que estoy tocando ahora por primera vez. Nunca lo había tocado y me gusta mucho y me encantaría crear series. Sí, me gusta mucho. Tengo un equipazo también, sola no podría hacerlo jamás. Escribo junto con dos amigos, con Pablo Santidrián y con Inés Pintor, y que sin ellos no podría, somos un equipo de tres y tiramos los tres y remamos los tres. Pero es algo que sí, me apetece. Esto ha sido un viaje que ya estoy cerrando y justo ayer recibí el último capítulo y, y no lo tendría que haber visto por la noche porque se me revolvió todo, porque era como, ostras, se acaba este viaje que ha sido largo, ha sido intenso, ha sido duro y ha sido un regalo también. Muchas gracias. Y por último, yo te quería decir que a mí me encantó cuando hiciste Perdiendo el Norte y Cambio de Clase, porque esas series me encantaron tuyas. Ay, muchas gracias. Gracias, Jota, muchas gracias. Nada.
Muy bien, Emma. Hola, soy Emma y voy a pasar a hacerte las preguntas. Vale. ¿Hubo algún papel que pensaste que no te iban a dar y al final te dieron? A ver. Bueno, siempre cuando vas a un casting no sabes lo que haces, porque un casting es como una prueba. No sé si lo sabéis, que es como que te mandan como, mira, aquí tengo uno, como una separata y de repente te la tienes que estudiar, ir ahí y es una prueba, te están como evaluando en realidad. Y, y claro, siempre, claro, vas con nervio, quieres hacerlo bien, quieres el papel, quieres que te cojan. Entonces siempre sales pensando, ¿qué habré hecho? O no, otras veces dices, yo creo que lo he hecho bastante bien y al final no te lo dan. O sea que al final, no lo sé. Ha habido varios, yo creo, de pensar, no sé. Lo que sí que cuanto más tranquilo, cuanto menos te importa y más tranquila vas, o aparentemente menos te importa, más tranquila vas y entonces mejor lo haces. O sea, la clave es que no sea para tanto, ¿sabes? Como de que sí, querer el papel, pero que tampoco te vaya la vida en ello. Porque estamos súper acostumbrados, estamos más acostumbrados a los nos que a los sís. O sea, si me paro a pensar la cantidad de casting que he hecho, y mira que no he parado de currar, que en eso he tenido mucha suerte, pero la cantidad de casting que he hecho en base a los nos, al final ganan los nos. Tienes que estar acostumbrado a que te digan que no. Vaya. Y no Bueno, frustrar. ya. ¿Con qué director te gustaría trabajar y si te gustaría trabajar afuera de España? Pues mira, nunca he tenido una ambición de currar fuera de España. No, que si viene, yo estoy abierta a todo, ¿eh? Pero nunca, quizá en Francia, pero así como irme a Estados Unidos y probar suerte, nunca es algo que me ha... Siempre tengo mucha ambición aquí, que a lo mejor me gustaría en Francia, porque el cine francés no sé, me siento como identificada con él, me gusta, pero no sé francés, entonces tendría que aprender francés. Y luego eso, tengo ambición aquí, en hacer cosas aquí en España, ¿sabes? En general, no tiene por qué, yo ahora estoy en Madrid, pero no tiene por qué ser en Madrid. Y, y con un director que me gustaría trabajar, me gustaría volver a trabajar con Paco Baños, que es con un director que hice la película de Ali, que me gusta mucho la sensibilidad que tiene. Luego me gustaría trabajar con Alberto Rodríguez. Sí, con esos dos. Luego hay un director que me gusta mucho ahora, que no recuerdo su nombre, pero no es español, que me está gustando muchísimo lo que está haciendo, que es uno de los directores de Euphoria. No sé si habéis visto Euphoria, la serie. Y que es muy guay lo que hace. Y ahora tiene una película en Netflix que me ha encantado, que se llama Malcolm and Mary. Me gusta mucho cómo retrata la adolescencia, las cosas como de pareja, las relaciones. A mí me gusta mucho las pelis y las cosas que hablan como de relaciones, ¿no? Que me enseñan relaciones. Y a ver, ¿quién más me gustaría? Con Cesgay, también un director español, que hizo Truman, él es el que hizo Truman. Con esos. Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido y que te vaya bien en tu carrera. Muchas gracias, a vosotros también. A vosotros también. Muchísimas gracias por este ratito. Espero que Encantados. lo hayas pasado bien y que las preguntas te hayan resultado interesantes. Sí, muy, muy, muy interesantes. La verdad que he pasado una mañana de sábado súper, súper contenta con vosotros. Gracias.